Intercambia secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas con creadoras en la UNIAC. Presentado en la calle de Madera uno de los clásicos de la literatura universal como libro del mes. Continúa compañía de teatro infantil La Colmenita sus presentaciones por el oriente del país. Saludos desde La Habana. Es miércoles 17 de agosto de 2022 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Escritoras, artistas, mujeres de la cultura y representantes de instituciones culturales intercambiaron en la sede de la UNIAC con la miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Boué, como parte del programa de celebraciones por el aniversario 62 de la organización. Al inicio de este noticiero le ponemos al tanto. Las federadas homenajearon a integrantes de la UNIAC. En el intercambio con la institución que agrupa a escritoras y artistas, se expusieron las estrategias en el cumplimiento del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en la Nación Caribeña. La UNIAC cuenta con cubanas inteligentes que muestran sus enseñanzas y experiencias a través del arte al servicio de la revolución. Me siento una mujer feliz y una mujer realizada. Ahora con mi trabajo en la Secretaría Ejecutiva, que dirige un hombre, pero todas las secretarias de la unidad ejecutiva son mujeres que le ponen realmente a cada asociación, realmente yo estoy muy contenta, fui la última en entrar y con todas me fueron enseñando, fui aprendiendo, es un trabajo que me encanta hacer. Labor demostrada durante años en defensa del patrimonio nacional. Un genuino debate amenizó la jornada. Anécdotas, relatos, historias y vivencias fueron expuestas. Se mostraron logros ganados, pero también insatisfacciones en el amplio camino educativo. Se dialogó acerca de problemáticas como el machismo, el racismo y la violencia. No se trata ni de nivel cultural, ni de profesiones, ni de pensar que es un problema que se da solamente en las mujeres de un nivel de instrucción menor. Se da en todas las profesiones, en todos los estratos sociales, entre intelectuales, entre dirigentes, entre profesionales de diferentes, y eso sí a mí me preocupa mucho. La violencia es un cáncer y no discrimina absolutamente nada. Entonces, Sombras nada más lo traigo a colación porque fue el aporte que desde la literatura, así como lo han hecho las trovadoras o como lo ha hecho el teatro, por ejemplo, con Dorme a Dios, que ha hecho Vagina y muchísimas cosas más. Todas y todos, yo creo que tenemos el deber de colaborar, no solo de ser cronistas de nuestro tiempo, sino de colaborar en la mejoría de tratarnos como seres humanos. En el encuentro, la miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la FMC, Teresa Marelle, destacó el papel de la mujer en la Cuba de hoy. Momento oportuno para felicitar a escritoras y artistas próximas a celebrar el aniversario 61 de la UNIAC y a las federadas quienes el 23 cumplirán 62 agostos de creada su organización. Evelixe Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la calle de Madera, ubicada en el centro histórico de La Habana, se presentó este martes en el espacio El Libro del Mes el volumen El Fantasma de Canterville, del autor británico Oscar Wilde. Un equipo de este noticiero estuvo allí y nos ofrece todos los detalles. El Libro del Mes, espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. El Libro del Mes constituye un espacio para revisitar títulos clásicos y ya consagrados. Así sucede con El Fantasma de Canterville. Un libro que entra tanto dentro de la literatura para niños como dentro de la literatura humorística y sobre todo dentro de esa literatura que a mí me gusta particularmente cultivar, que es la fantástica. Una historia de fantasmas con humor y un poquito de picardía. Creo que enfrentar a la gente a libros como este, que hace muchos años que están circulando, pero que
nunca se ha hablado lo bastante de ello. Es una buena manera de recuperar el gusto por la lectura que siempre corre el peligro de perderse. La iniciativa propone retornar a la lectura como ese buen hábito que nunca pasa de moda. Yo creo que autores como Oscar Wilde nunca son demasiado conocidos. En Cuba en los últimos años se han publicado algunos de sus clásicos, como El retrato de Dorian Gray. Estamos esperando que sea una reedición de los cuentos infantiles del Señor de la Rosa, que se publiquen sus obras de teatro de nuevo, El abanico de Lady Windermere, La importancia de amarse Ernesto, o un cuento tan maravilloso como El crimen de Lord Arthur Sabri. Creo que encontrarse un autor, un polígrafo maravillosamente dotado como Oscar Wilde, que todo lo que escribía tenía como el toque de Midas, donde ponía la pluma se convertía en oro, es algo que nunca se hará demasiado. ¿Es la lectura una actividad obsoleta actualmente? Hay quien te dice para que la gente lea, para que los jóvenes lean hay que convertir los libros en digitales, para que lo puedan leer en el teléfono con una aplicación, pero yo creo que simplemente para que los jóvenes lean hay que poner los libros a su alcance. Hay que hablarles de los libros, de que los libros existen, de que los libros están ahí, de que no son como Facebook o como Twitter, que no se van a degradar con los años, no serán sustituidos por otra plataforma. Yo creo que los libros van a ser algo que se leerá ahora y se leerá dentro de 200 o 300 años. Simplemente dejar que los jóvenes se encuentren con ellos. Melquiades Escalá y Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento, mi colega Magda Resig dialogará con una versátil actriz y cantante cubana. No abandonen la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Aquí estamos. La palabra nos viene húmeda de los bosques y un sol enérgico nos amanece entre las venas. Los creadores y artistas cubanos, los intelectuales de nuestro país, los miembros de la UNIAD, estamos llamados a seguir no solo haciendo nuestra obra, sino también a seguir pensando la nación, a seguir apostando por una cultura de diálogo, por una cultura de paz y por desentrañar los innumerables desafíos que como sociedad tenemos. Eso hace el arte, eso hace el pensamiento y es nuestra responsabilidad seguir construyendo a una cultura del bien entre los cubanos y las cubanas. Aquí estamos, por el bien y la espiritualidad de la nación. Lo decíamos en titulares, la compañía de teatro infantil La Colmenita, bajo la dirección general de Carlos Alberto Cremata, se presentó en el municipio santiaguero de Segundo Frente como parte de su gira nacional. La propuesta, que en esta primera entrega agradecen habitantes del oriente cubano, se inscribe entre las opciones culturales para este verano. Integrantes de la compañía teatral infantil La Colmenita, como parte de su visita a la provincia de Santiago de Cuba, donde rindieron homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, también llegaron hasta el mausoleo Frank País García en el municipio Segundo Frente para rendir tributo a los héroes y mártires de la patria. En este lugar, el pelotón de teatro de Cremata se interesó por los hechos históricos ocurridos en la segunda etapa de la Guerra de Liberación Nacional y de la composición histórica de este majestuoso lugar, fundado por el comandante en jefe el 11 de marzo de 1978. Es un honor demasiado grande para nosotros y es algo muy importante para las esencias que defendemos. Tratamos de enseñar a los niños, de compartir con los niños del pensamiento extraordinario de Martí y su principal discípulo, Fidel. O sea, estar cerquita de estas almas que hicieron la patria es para nosotros, nos va a reactivar todas las energías para seguir libando amor, optimismo, cultura y revolución. Una cita con la historia que tuvieron los niños e instructores de esta compañía de teatro infantil, La Colmenita, para conocer de nuestra historia patria y de los que dieron sus vidas por lograr una Cuba libre y soberana. Desde Segundo Frente, John Merabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la escena cubana y sus exponentes seguimos hablando en esta emisión por intermedio de mi colega Magda Resig, quien dialoga con una prestigiosa actriz y cantante en su segmento de entrevistas en primera persona.
En primera persona recibimos hoy a un rostro muy conocido en los medios cubanos, pero también a una mujer que ha sabido ganarse la simpatía a nivel de la población, porque es alguien que durante toda la vida ha desarrollado un trabajo comunitario. También ha trabajado como actriz, también como cantante, pero a la vez ha sido una mujer cuyo rostro a veces no asociamos, pero es así, con el desarrollo del humor del periodo revolucionario. Y tan es así que en un reciente encuentro dedicado al humor en Cuba y a los debates teóricos sobre este tema, se le recordó y evocó y se le reconoció especialmente en este encuentro donde Quique Quiñones habló de la larga tradición que tiene el humorismo en nuestro país. Se trata de Cirita Santana, quien además se desempeña en la Asociación de Artes Escénicas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Es una suerte de segunda allí de Pancho, de nuestro querido Pancho, y siempre muy activa, promocionando y promoviendo la obra de los artistas escénicos. Así que bienvenida a nuestro noticiero cultural. Y Cirita, a mí me llamó mucho la atención esa evocación durante el evento de humor del periodo fundacional del humor en nuestro país y del papel que ha tenido la mujer también en el desarrollo del humor. Tú que has sido una de esas humoristas o mujer fanática del humor, ¿qué podrías decirme? ¿Por qué también crees que el humor es un buen instrumento en las artes escénicas en Cuba? Mira, el humor es importante para todo, para la vida, para todo. Y en las artes escénicas me parece que también es importante. Yo quería comentarte antes, bueno, primeramente darte las gracias al equipo de realización del noticiero por la invitación que me han hecho y lo amable que son siempre conmigo. Y yo quería hablar sobre el Cuarteto de los Amigos. En este encuentro que tuvimos en la UNIAC con los humoristas fue un encuentro maravilloso que a mí me fascinó muchísimo y tuve la oportunidad de conocer muchísimas personas y muchísimos eventos que se hacen a favor del humor. Y entonces hablé del Cuarteto de los Amigos porque pienso que nosotros, como cuarteto de comediantes musicales, nos preocupamos mucho por el humor, por hacer un humor blanco, por hacer un humor agradable, un humor que te hiciera pensar y siempre trabajamos en base a eso. Quisimos darle un vuelco distinto a lo que se venía haciendo en el humor, porque antes que nosotros tuvieron varias agrupaciones, dúos, tríos de humoristas y también estaban los programas televisivos Detrás de la Fachada, Así era entonces, San Nicolás del Peladero, que eran programas humorísticos. Nosotros quisimos darle otra vuelta más inteligente a todo. No me quiero expresar mal, pero una vuelta más inteligente. Sí, que fuera un humor para pensar. Cuando tú dices humor blanco, es un humor que no apela a recursos fáciles. No. Es un humor que tiene, bueno, quizás no debemos decir blanco, debemos decir un humor, es un humor multicolor, pero que está trabajando la inteligencia del ser humano. Y quisimos trabajar sobre eso. También nosotros veníamos de una formación en el Teatro Musical de La Habana. Veníamos con una formación de bailarines, de actores, de gimnastas, de mimos, de cantantes. Por eso quisimos, cuando nos unimos, quisimos aprovechar todo lo que aprendimos en el teatro musical e incorporarlo a este trabajo que hacíamos nosotros, que fue muy fructífero, fue muy bueno, porque también nos agrupamos mucho con los humoristas gráficos y con los escritores que también hacían humor. Nos ayudaron muchísimas personas, nos ayudaron Enrique Núñez Rodríguez, nos ayudó muchísimo, nos ayudó Nuez, nos ayudó también mucho, nos ayudaron también Raúl Oliva, nos ayudaron muchísimas personas que se interesaron en el trabajo de nosotros como artistas y se vieron reflejados en el humor que nosotros hacíamos, se vieron reflejados ellos también. Por eso, y creo que eso también influyó, después surgió el Conjunto Nacional de Espectáculos y todo. Hubo un camino muy auténtico para el humor cubano a partir de ahí. Porque después vino, se creó el Conjunto de Espectáculos que tenía Alberto Alonso, después se quedó Virulo con el Conjunto de Espectáculos y empezaron a hacer todo ese trabajo interesantísimo que hizo el Conjunto Nacional de Espectáculos con Virulo a la cabeza. En los últimos años, Cirita se ha relacionado mucho con el trabajo en beneficio de la comunidad.
en beneficio de los seres humanos, en beneficio de la gente que en un momento determinado se encuentra y se agrupa en un sitio y hay ahí un espacio de contacto con el arte, con la literatura. ¿Por qué te has consagrado a eso tanto, Sirita? Chica, pues mira, yo soy una persona muy intranquila por ese lado. A mí me gusta compartir siempre mis conocimientos con otras personas. Entonces, bueno, tú sabes, estoy casada con Jorge Martel, que es un diseñador gráfico y pintor, y entre los dos creamos un espacio cultural en el Museo de México, allá en la oficina del historiador, que se llama Mi Rancho Grande, y ahí agrupamos, hicimos un proyecto donde se proyectan conversatorios sobre México, se proyectan audiovisuales de artistas de la plástica o artistas de los medios. Yo siempre llevo una invitada, se habla sobre cómo se habla mejor, cómo se está hablando, lo que se dice, lo que no se dice. Y eso a mí me llena muchísimo de satisfacción porque es un programa muy agradable, con muchísimas personas, eso se llena, más de 150 personas. La Casa del Benemérito de las Américas. Y es un espacio que de verdad se llena y es un espacio que la gente agradece muchísimo y me lo piden. Ahora tenemos que esperar un poco porque, bueno, se está arreglando el museo y hay que esperar un poco. Bueno, tus compañeros, tus colegas de profesión te eligieron para estar representándolos en la Asociación de Artistas Escénicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y ese es otro espacio al que le dedicas mucho tiempo, sí. Tu tiempo. Y viene de nuevo un porqué. ¿Por qué Sirita ha decidido entregar ese tiempo de su vida creativa a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en esa misión? Porque me parece que así ayudo a los compañeros a canalizar sus inquietudes, a canalizarse como artista. No sé, me parece que me gusta el trabajo y me siento bien en la UNIAC. Estoy de vicepresidenta, soy la segunda al mando de Pancho y me siento bien porque sé que tengo compañeros que confían en mí, que ven en mí una persona de ayuda. Y nada, me siento bien. Y se discuten los problemas más álgidos de la creación cultura de las artes escénicas. Sí, señora. En estos últimos tiempos han tenido ustedes debates muy interesantes. Debates interesantísimos. ¿Alrededor de qué temática, Sirita? Bueno, se ha hablado mucho de los críticos. Los críticos, se han hablado mucho de los críticos, se ha hablado mucho también de circo. También hemos creado... Como una de las manifestaciones que quieren darle un poco más de promoción. Más de promoción al circo, que ha estado tan a veces subestimado, relegado, ¿no? Relegado, entonces, pero el circo es una manifestación importante dentro de la cultura de lo que es espectáculos en Cuba. Y también, bueno, hemos querido manifestarnos en todo eso, es que estamos trabajando, en la asociación mía trabaja bastante, y se interesa mucho por todos los compañeros y se interesa mucho por lo que está haciendo la gente y siempre tratamos de ir al paso. Bueno, pues yo mucho le agradezco a Sirita Santana, quien es vicepresidenta de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC, pero que ha sido una artista de larga tradición en nuestro país, tan reconocida por su aporte al desarrollo del humor en Cuba, por su aporte al trabajo comunitario, en fin, una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma a que la vida cultural nacional tenga un curso feliz y todavía sigue entregando mucho de su talento para que desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la creación escénica tenga un porvenir, tenga un futuro mejor. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Cada verano los televidentes cubanos esperan los capítulos de estreno de uno de los más populares dramatizados de la televisión nacional, Tras la Huella, el policíaco del domingo. Mi colega Yuris Nórido nos propone un nuevo acercamiento a este programa, sus desafíos y realizaciones. ¿Por qué la caja recaudadora no estaba en el mismo saco con el resto de los objetos robados? Una teleserie de largo aliento como Tras la Huella plantea no pocos desafíos a los actores habituales, aunque a lo largo de estos años el elenco se ha renovado. Tener que hacer un personaje durante tanto tiempo siempre es un riesgo, porque a veces tiende como a encasillarte, ¿no? Mucha gente a veces piensa que puedes hacer solamente policía, que no puedes hacer un médico o que no puedes hacer un personaje negativo. Pero Tras la Huella, los policíacos, yo crecí con eso. Yo crecí con esos personajes de día y noche,
oyendo como mis padres, mi familia me hablaba sobre el sector 40, Móvil 8, y entonces bebí de toda esa información, de todas las series policíacas que cuando me tocó enfrentar, por supuesto que lo recibí con la mayor alegría desde el mundo. Me siento feliz, quiero que dure Tras la Huella por mucho tiempo. Tras la Huella es un tren que va moviéndose a una velocidad vertiginosa y yo soy un joven que está en formación, aprendiendo. Me llaman a la casa y me dicen, te proponemos este personaje con estas características y tienes que entrar manejando, tienes que entrar dominando la terminología técnica y tienes que entrar a la par de ellos, cosa que es imposible porque hay que ir evolucionando. En un primer momento yo dije, bueno, esto es candela, no puedo porque ellos tienen el fogueo, ellos tienen la pantalla que yo no tengo y tienen el dominio técnico de cómo se habla y cómo habla un oficial operativo, cómo habla un militar, cómo habla un oficial del MININ. Y poco a poco me alaron y me dijeron, ven, tú eres parte de esta familia y me hicieron parte del equipo. El policíaco tiene sus códigos, ese es otro reto para los actores. Mira, yo te puedo decir que mis textos como criminalista de este equipo operativo, te puedo decir que son los textos más difíciles que una actriz pueda decir en Cuba. Te lo digo así honestamente, yo he hecho muchísimo teatro, he hecho otros personajes, pero estos textos tienen un tecnicismo, tienen una manera de decir que ya uno obviamente con el tiempo pues va dominando, ya tú de pronto lo vas acomodando a tu manera sin cambiar nada porque hay cosas que son tal cual. Yo comencé en Tras la Huella hace muchísimo tiempo, ya hace casi 14 años. Y es un personaje que a mí nunca me ha aburrido. Mabel comenzó como perito, ahora es instructora, que es una motivación más para el personaje, pero nunca me he aburrido de Mabel, siempre buscando matices, siempre buscando nuevas cosas, a pesar de que los deseos de todos nosotros es que los guiones mejoren, ¿entiendes? Que es muy importante para un actor enfrentarse a un buen guión. Sobre las demandas de los públicos a Tras la Huella hablaremos mañana en esta serie sobre la popular propuesta de la televisión cubana. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Ahora es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión para compartir algunos mensajes promocionales. En el próximo segmento les recomiendo especialmente nuestra serie El Tesoro, que le acerca las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Usted no se vaya de nuestra sintonía, enseguida estoy de vuelta. TEASUR 2022. En Isla de la Juventud. Del 21 al 29 de agosto, TEASUR 2022. En su 20ª edición. Con la realización de eventos teóricos, TEASUR 2022. TEASUR 2022. Cofradía y persistencia. De artes visuales hablamos al cierre de esta emisión. A representaciones cubanas de algunas tendencias artísticas de la segunda mitad del siglo XX dedicamos nuestro segmento El Tesoro, que le acerca durante todo este mes de agosto las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Otra vez las confluencias entre fotografía y pintura u otras expresiones y técnicas de las artes visuales. En la Sala de Arte Contemporáneo Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes se exhiben piezas de una de las más interesantes corrientes de la segunda mitad del siglo pasado. El
fotorrealismo es una corriente que surge en Cuba alrededor del año 1972. Proviene de los Estados Unidos, apareció hacia mediados de la década del 60 y se mantuvo hasta aproximadamente el año 1975. Y una de sus principales características, digamos, la principal característica es el uso de la imagen fotográfica como referencia para la pintura fundamentalmente. Pasa una cosa muy interesante con el fotorrealismo cubano, y es primero es que aunó a dos generaciones de artistas graduados de las escuelas nacionales de arte. Una generación en la que estuvieron, por ejemplo, Aldo Menéndez y César Leal, y otra generación en la que estuvieron Flavio Garciandía y Rogelio López Marín, que más tarde fueron secundados por otros artistas como Nélida López, Aldo Soler, entre otros. Pasa dentro de estas dos generaciones que hay un grupo que se orienta a una tradición fotorrealista más encaminada hacia el pop, que son estas imágenes, por ejemplo, de César Leal, de Secuencia en Uno, que asumen el lenguaje del pop, pero que a su vez introducen cuestiones como el movimiento fotográfico. Y del otro lado, el movimiento hiperrealista, en donde se encuentran Rogelio López Marín y Flavio Garciandía, cuya principal característica es el contenido humanista, el optimismo que tienen cada una de esas imágenes, totalmente opuesto a la imagen de frialdad, al apego a la fotografía que utiliza el movimiento fotorrealista en los Estados Unidos. Hay otro elemento muy particular dentro del hiperrealismo cubano fundamentalmente, y es el uso no solamente de imágenes tomadas por los propios artistas, sino de imágenes rescatadas de, por ejemplo, sus archivos personales, como en el caso de Rogelio López Marín y su pieza En mi vida, Retrato de Welly. Se trata específicamente de una imagen de archivo familiar, una imagen de su abuela que tenía y que decidió pues traspasar, extrapolar a la pintura con un sentido muy intimista, de mucha introspección. O por ejemplo la pieza de Aldo Menéndez, El primer 26 en La Habana, que es una pieza tomada de una fotografía de Mario García Joya del año 1959. Y esto es muy interesante porque se le asocia a las tendencias, la tendencia de la apropiación de la cita dentro del arte al movimiento de la década del 80, y sin embargo vemos que ya dentro del movimiento hiperrealista cubano esto estaba sucediendo, o sea que es anterior a este espacio de tiempo en el arte cubano. Yo creo que el ejemplo, digamos, como cimero de este optimismo, de este humanismo que trae de la mano el hiperrealismo cubano, se puede ver en una pieza como Todo lo que usted necesita es amor, de Flavio Garciandía, una pieza del año 1975, que es una imagen cargada de optimismo juvenil, de belleza, totalmente opuesta a esta mirada crítica y fría de la sociedad consumista norteamericana que podían haber tenido, por ejemplo, artistas como Chuck Close o Richard Estes, que son personajes, digamos, artistas característicos de este movimiento en los Estados Unidos. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural informamos sobre el intercambio que sostuvo la Secretaria General de la FMC con creadoras en la UNIAC. Le contamos sobre la más reciente presentación del espacio El Libro del Mes y le pusimos al tanto del desarrollo de la gira de la compañía de teatro infantil La Colmenita por el oriente del país. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para actualizarlo sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.